Buenos días. ¿Cómo están? ¿Ya listos casi para el fin de año? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el trabajo que se ha estado haciendo en los consulados de México en Estados Unidos. Está con nosotros el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, y también está José Antonio Peña Merino, Pepe Merino, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, para platicarnos también los avances en la digitalización de trámites y reducción de trámites, particularmente de los consulados. Entonces, no sé quién inicia. Juan Ramón, adelante. Muchas gracias, presidenta. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Si me ayudan con la primera diapositiva. Aquí pueden ver ustedes el universo que tenemos que proteger y apoyar en los Estados Unidos. Hay 38.4 millones de mexicanos, de los cuales 11.5 de ellos son de primera generación. Hay 4 millones de migrantes indocumentados y 26.9 millones son de segunda generación. También hay un buen número de paisanas y paisanos que radican en Estados Unidos en condiciones más particulares. Los beneficiarios del programa DACA, los famosos Dreamers, como se les conoce, que son muy emblemáticos, 433,000, y quienes tienen visa ya sea de trabajadores agrícolas, que son los H2, o de los no agrícolas, que son los H2B, los agrícolas son los 2A, y otro pequeño grupo de visas de trabajo que se derivaron del Tratado de México con Estados Unidos y Canadá. Estas serían, digamos, en términos generales, las comunidades mexicanas en los Estados Unidos. La siguiente, por favor. Esta es una actualización muy breve de lo que tuve oportunidad de comentarles hace algunas semanas. Ya se cumplió prácticamente el año calendario, ya llegamos a diciembre, y el modelo humanitario de movilidad que ha puesto en marcha el Gobierno de México durante el gobierno del presidente López Obrador y que se le ha dado continuidad durante el gobierno de la presidenta Sheinbaum, pues ha funcionado. Como ven ustedes, se ha mantenido esta disminución muy dramática, diría yo, de 75% en comparación a hace justamente un año. Pensamos que es un modelo que funciona, que siempre puede perfeccionarse, pero que ha respondido de manera muy satisfactoria a este fenómeno que sigue y seguirá con nosotros. La siguiente, por favor. Para poder atender a nuestras y nuestros paisanos, México tiene la red consular más grande del mundo en un solo país. Es decir, ningún otro país del mundo tiene tantos consulados en otro país como los que tiene México en Estados Unidos. Son 53 consulados. El primer consulado se fundó hace 200 años, en 1824, en Nueva Orleans, y el último de ellos se echó a andar el año pasado en New Brunswick. Entonces tenemos esta red consular que nos permite cubrir, yo diría que razonablemente, aquí vemos en cada entidad federativa, en cada estado de la Unión, cuántas y cuántos connacionales viven y cuáles son las circunscripciones que nuestra red consular tiene bajo su responsabilidad. La siguiente, por favor. Muy brevemente, solamente para recordar lo que nuestros paisanos y nuestras paisanas representan para la economía de los Estados Unidos. Representan una fuerza de trabajo muy importante, desde luego ayudan muchísimo
a la economía nacional y a sus familias. Mandan más de 60,000 millones de dólares al año, pero esto representa menos del 20% de lo que en realidad están generando con su trabajo. El resto se queda en los Estados Unidos. Aún, por supuesto, los que no tienen documentos pagan impuestos y contribuyen de manera importante al pago de impuestos en los Estados Unidos. Se estima, esta es una cifra, la última que tenemos de hace 2 años, que son 42.6 mil millones de dólares lo que pagan de impuestos quienes no cuentan con una documentación formal y 121.5 mil millones lo que las personas migrantes contribuyen. En su conjunto, la estimación que se tiene, y todas estas son fuentes estadounidenses, son fuentes de ellos, no son fuentes nuestras, salvo en el caso de las remesas que llegan a México, que son datos del Banco de México. Se estima que contribuyen aproximadamente con el 8% del Producto Interno Bruto más grande del mundo, que es el de los Estados Unidos. Entonces, son trabajadoras y trabajadores que contribuyen de manera importante al desarrollo de sus comunidades allá y que desde luego juegan un papel fundamental para apoyar a sus familias en México. La siguiente, por favor. ¿En qué consiste básicamente la protección consular en materia legal que ya están de manera preventiva otorgando nuestros 53 consulados? Lo primero es la estrategia legal. Hay un programa de asesorías legales externas que se fortaleció con la contratación de 329 asesorías. Estas son asesorías jurídicas que ha contratado por instrucciones de la presidenta, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que apoyan el trabajo legal de nuestra red consular. A estos abogados, dentro del programa PALE, que así se conoce, Programa de Asesorías Legales Externas, se han sumado muchos otros consultores, despachos, abogadas y abogados, muchos de ellos de origen mexicano, que de manera voluntaria se han acercado también o han reaccionado al llamado de los consulados para tener una red potente, digamos, de asesorías jurídicas que están muy actualizados. ¿Por qué? Porque la legislación en Estados Unidos sobre el tema migratorio es complicada. Hay un marco jurídico internacional, hay una convención importante, la Convención de Viena sobre asuntos consulares. Hay una legislación federal estadounidense y después cada estado de la Unión tiene su propia legislación estatal. Entonces, las asesorías jurídicas tienen que considerar esos 3 marcos de referencia jurídicas y parte importante de lo que harán y estamos ya empezando a hacer es que el debido proceso se cumpla. Ahorita entro un poco más en detalle de eso, que nos avisen como lo marcan las convenciones internacionales a nuestros consulados cuando detengan a cualquier persona independientemente de su estado migratorio, que podamos tener actualizadas toda esta enorme diversidad de leyes y para ello ya se puso en marcha un observatorio, ahí está la liga por si alguien quiere verificarlo, donde estamos permanentemente actualizando los cambios que se están haciendo en las legislaciones estatales para endurecer o no tanto, según el caso, las leyes migratorias. La siguiente, por favor. Tenemos un programa que es fundamental, que es preventivo e informativo. Conoce y ejerce tus derechos para la prevención y una respuesta rápida ante eventuales detenciones u otras acciones intimidatorias. A ver, para deportar a alguien de los Estados Unidos se necesita de una orden judicial, necesita haber una sentencia final de deportación o de remoción, como se dice legalmente. Después tiene que haber un proceso de detención y para ello hay una red de centros de procesamiento o de detención
que operan fundamentalmente 2 agencias en Estados Unidos que dependen del Departamento de Seguridad Interna. Una agencia se conoce como ICE, por sus siglas en inglés, ICE, y la otra se conoce como CBP, por sus siglas en inglés. Una opera más en la zona fronteriza y otra opera más en el interior del país. Pero en todo caso, para que haya una deportación, tiene que haber una orden de un juez que así lo señale. Y ahí es donde vamos a estar muy pendientes de que se cumpla con el debido proceso. Cada consulado, en función de lo que les he comentado, independientemente del marco jurídico general, tiene un plan de acción local, porque hay un marco jurídico propio de esa entidad federativa. Y además, cada consulado ha construido una red de apoyo comunitario en el que participan iglesias, universidades, por supuesto organizaciones de migrantes, empresarios méxico-estadounidenses, servicios de salud, etcétera, que apoya y acompaña a nuestros migrantes en sus comunidades, que tienen pues una enorme dispersión y una gran diversidad. Y finalmente, hay un centro de información y asistencia a personas mexicanas, lo que se conoce como un call center, que ya está funcionando 24/7 y que pronto va a tener también la posibilidad de estar activo mediante un procedimiento muy sencillo, un botón de alerta que ya se puso de hecho en práctica en pequeña escala en algunos lugares y parece que está funcionando muy bien, en donde en caso de que te encuentres frente a una detención inminente, aprietas un botón de alerta, esto manda una señal al consulado más cercano y a los familiares que tú hayas previamente precargado en esa aplicación y desde luego a la Cancillería en México. De manera que esto nos permitiría estar alertas en el momento en el que alguien perciba el riesgo inminente de que pudiera ser sujeto a alguna detención. Y desde luego vamos a tener una mayor presencia en cárceles y centros de procesamiento y de detención. Yo ya visité varios, los cónsules están instruidos, tenemos que mantener una interacción continua con los oficiales, tanto de la agencia ICE como de la agencia CBP. Hay que estar en contacto con ellos porque ellos van a ser finalmente con quienes tengamos que ver cuáles van a ser los procedimientos que procedan en caso de que hubiera algunas detenciones. La siguiente, por favor. La otra línea que ha instruido la presidenta es el contacto directo con las comunidades y ya empezamos. Yo personalmente he asistido a algunas de estas reuniones abiertas en donde lo que se trata son, primero, decirle a nuestras y nuestros paisanos, no están solos y no van a estar solos. ¿Qué otros servicios sociales del gobierno mexicano pueden requerir en estos momentos? Ya hay, en una escala menor todavía, pero puede crecer, servicios del IMSS, del Infonavit, del SAT, de Financiera para el Bienestar. Vamos a brindarle atención especial a todas y todos aquellos que deseen regresar a México y también aquellos que pudieran en un momento dado ser objeto de alguna deportación y a sus familias. Están, por supuesto, incluidas sus familiares. Estamos haciendo también una enorme difusión para que todos aquellos que tienen hijos nacidos en Estados Unidos los registren en los consulados. No todos lo han hecho todavía. Sería deseable que todos estuvieran registrados en nuestros consulados, porque esto es lo que le permite al consulado en un momento dado poder actuar de manera legal en su defensa. Y los consulados de puertas abiertas, reuniones con la comunidad, de cara a la comunidad, escuchar sus planteamientos, escuchar sus preocupaciones y escuchar sus sugerencias y sus críticas. Es una población que merece la mayor y la mejor de nuestras atenciones. Y estamos también construyendo una narrativa
que pueda ser común más allá de las diferencias propias de cada comunidad y de cada circunscripción. La última, por favor, la siguiente. Las alianzas estratégicas. Quiero tomar un minuto más nada más para decirles, yo considero que estas alianzas estratégicas van a ser fundamentales independientemente de las contingencias que surjan en las próximas semanas y en los próximos meses. Hay en muchas comunidades un gran ambiente. Estamos trabajando con autoridades locales, con alcaldes, con alcaldesas, con concejales, con legisladores estatales y federales. Se trata de construir lo mejor que podamos estas alianzas que puedan tener un efecto real en las comunidades, contrarrestar la desinformación, que es, como siempre, ante estos fenómenos un grave problema, destacar las aportaciones de nuestras y nuestros paisanos en Estados Unidos y, desde luego, procurar que los planes de protección y asistencia consular se lleven a cabo de la manera más eficaz que seamos posible. En suma, Presidenta, estas son algunas de las acciones que usted nos ha instruido que reforcemos. Ya están en esta dinámica todos nuestros consulados y desde luego hay otra parte muy importante de las cuales le va a platicar José Antonio Peña Merino, que quiero aprovechar para agradecerle a él y a su equipo la excelente colaboración y el gran apoyo que nos están dando para que los trámites y la atención en los consulados sea más eficiente y de mayor calidad. Muchas gracias. A ver si se puede poner el teléfono del call center. El teléfono del call center, ahorita se los pasamos con mucho gusto. Adelante. Buen día, si me hacen favor. Bueno, como adelantaba el canciller y la presidenta lo ha mencionado repetidamente, el proyecto de simplificación y digitalización en los consulados que sirven a nuestras paisanas y paisanos en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, pues es uno de los proyectos prioritarios y que ya hoy estamos en condiciones de lanzar con 2 trámites de alto volumen que ahorita les detallo. Siguiente, por favor. Primero, la ventanilla única de servicios consulares, son 52 trámites en total. Hoy queremos presentar los trámites de registro civil, que son de los más comunes que utilizan nuestros connacionales en Estados Unidos, y el tema de las citas para aquellos trámites que requieren hacerse de manera presencial, además de proveer la información que ya adelantaba el canciller, el Observatorio de Leyes y Medidas Antiinmigrantes, protección a personas mexicanas en el exterior para buscar asistencia y, por supuesto, el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior. Entonces, si me hacen favor y podemos abrir el sitio muy rápido nada más para mostrarlo. Bueno, este es el sitio, es miconsulado.sre.gov.mx. Al inicio está el tema que ya adelantaba el canciller y poco a poco vamos a ir habilitando los distintos botoncitos. El primero, agenda tu cita, esto es importante decirlo, simplemente dan clic, les pide subir los documentos para el trámite que requieren hacer, eso desde ya les ahorra un viaje al consulado. Lo cual es importante porque aunque hay una presencia, como ya adelantaba el canciller, enorme de consulados en Estados Unidos, pues aún puede haber traslados importantes. Una vez que suben los documentos, eligen un día y hora y cuando se validen estos documentos por parte del consulado ya se le confirma la cita y puede atender la persona. Esto garantiza, 1, que haya mayor disponibilidad de espacios y 2, que se ahorren por lo menos un viaje, y era una de las solicitudes más importantes. Nosotros tuvimos la oportunidad, parte del equipo, de ir a algunos consulados y era una demanda bastante frecuente. El segundo tiene que ver con el registro civil y hoy lanzamos 9 trámites de registro civil que están ahí señalados. Algunos, los que están en color cafecito, son trámites que requieren hacerse de manera presencial, por ejemplo, un acta de nacimiento de un bebé o acta de matrimonio si uno contrae matrimonio
en Estados Unidos, por ejemplo, y los que están en verde son trámites que ya están habilitados para hacerse en línea. Por ejemplo, si el acta de nacimiento no está en el sistema del CID de RENAPO, pedir que se suba, de modo que se pueda imprimir un acta certificada desde el hogar, como lo hacemos en México. Corregir un error en el acta, y ahorita si quieren entro en un poquito más de detalle. Simplemente en los que están en línea hacen clic en seleccionar e inician el trámite en línea, y el resto del proceso pues se hace de principio a fin. Ahí esto, si regresamos si quieren a la presentación, implica dos trayectos. La siguiente, por favor. Uno, un esfuerzo de simplificación importante, por ejemplo, en actas de nacimiento, para aquellas de doble nacionalidad, pasar de 9 a 3 requisitos, o en el registro de personas nacidas en México que por alguna razón no se registraron en nuestro país y residen en el extranjero, de 10 a 3 requisitos. Es una reducción muy sustantiva. El reconocimiento administrativo de identidad de género de 3 a 2, matrimonio de 12 a 5 y defunción de 3 a 2. Y esto implica que se emitieron nuevos lineamientos de los requisitos de los trámites de registro civil en los consulados. Los consulados funcionan como un registro civil. Entonces, estos nuevos lineamientos se publicarán en los siguientes días en el Diario Oficial, y en ningún caso se puede solicitar más requisitos que los que están especificados. Siguiente, por favor. Por otra parte, cuando el Sistema Nacional de Identidad que gestiona RENAPO, y aquí un agradecimiento enorme a la secretaria Rosa Isela Rodríguez y a su equipo, es lo que permite que todos los registros civiles del país estén conectados en una plataforma digital, y eso implica pues que puedan hacerse correcciones de manera remota, o trámites o impresiones de copias certificadas, etcétera, ¿no? Ahora, el registro civil que opera en los consulados también forma parte de esto, y esto nos permite digitalizar todo lo que les voy a mencionar. Siguiente, por favor. Estos son los tres, digamos, de mayor impacto. Uno, la solicitud de captura para que puedan imprimir en sus casas copias que tienen la validez de un original del acta de nacimiento, como ya lo hacemos en la Ciudad de México y en el resto del país. Dos, corrección de extractos, y esto les voy a dar un ejemplo. Si por alguna razón en el acta de nacimiento estaba mal nuestro apellido, nuestro nombre, le pusieron MA en lugar de María, o Velázquez con S en lugar de con Z, o bueno, cualquiera de estas posibilidades, pues nuestros connacionales tenían que venir hasta su estado en el que fueron registrados, solicitar esta corrección y hacer todo el trámite, ¿no? Y eso pues evidentemente implicaba que no pudieran hacer el otro trámite que seguramente buscaban hacer con el acta corregida, ¿no? Entonces ahora lo van a poder hacer de manera remota, las dos. Uno, corrección de extractos, que es cuando en el libro está correcto pero en el acta está incorrecto, o aclaración de actas, que es cuando desde el libro está incorrecto algún dato, ¿no? Y estos trámites, por supuesto, se pueden realizar desde Estados Unidos, pero desde cualquier parte del mundo. Y aquí la verdad un reconocimiento enorme y un agradecimiento enorme a las 32 entidades del país. A poder habilitar estos trámites de manera digital implicó una coordinación con los 32 registros civiles, 28 ya están implementados, nos faltan 4 que son estados en los que había una transición de gobierno, pero se van a concluir en fechas muy pronto, ¿no? En las siguientes semanas o días, y eso permite además que al habilitar esto para nuestros connacionales en Estados Unidos y el resto del mundo, pues realmente ya lo habilitamos para todos, ¿no? Es decir, si hay una persona nacida en Oaxaca que vive en Baja California, pues también podrá hacer, por supuesto, de manera remota la corrección y aclaración de actas. Entonces, la verdad, un esfuerzo enorme por parte de los gobiernos estatales, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los consulados y la Agencia de Transformación Digital. Siguiente, por favor. Y lo que les decía de las citas, los documentos se suben en formatos digitales en miconsulado.sre.gov.mx, seleccionas fecha y día con disponibilidad, y los documentos se validan y se informa por correo electrónico o el medio de contacto que hayan compartido la aceptación de la cita, o bien si se requiere algo más. No es un rechazo propiamente de la cita,
Puede ser que al subir un documento digital no sea legible para el consulado, entonces piden que se suba una versión legible, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Y esto es, no voy a leer todos, por supuesto, pero esto es todo lo que viene, ¿no? Iniciamos la ventanilla con estos trámites del registro civil. En enero nos vamos a dedicar a hacer un ejercicio de simplificación y digitalización. Eso está haciendo ahorita, ¿no? Pero se publica en enero, de pasaportes. En febrero, sobre todo, temas de visado. Siguiente, por favor. Marzo, distintos trámites también frecuentes como de homenaje, certificados. En abril, otra serie de trámites y así hasta el mes de junio, en donde queremos agotar la totalidad de trámites que requieren nuestros connacionales y permitir, pues, por supuesto, una interacción mucho más efectiva, cercana, por parte de la Cancillería y de todo el Gobierno de México. Muchísimas gracias, Presidenta. ¿Tenemos por ahí el teléfono? A ver si ya lo tiene. A ver, pónganlo. Es para las y los mexicanos en Estados Unidos. Este es los teléfonos donde pueden llamar 24 horas al día, 7 días a la semana, para cualquier asesoría y en particular si hay algún problema jurídico, legal, que sepan que van a ser apoyados. Bueno, antes de pasar, este llamado que hicimos con el himno migrante y el llamado que estuvimos haciendo a muchos mexicanos y mexicanas en el exterior, nos enviaron varios videos, ¿verdad? A ver si los podemos pasar. Buenas mañaneras, Presidenta Claudia. Aquí respondiendo a su llamado, soy Sergio Arau, que junto con Yareli Arismendi, mi esposa y cómplice, hicimos la película Un Día Sin Mexicanos hace 20 años. Y nos parece muy importante la pregunta de qué hacemos los mexicanos en Estados Unidos. Pero me parece más importante saber qué harían los Estados Unidos sin los mexicanos. Entonces estamos trabajando en la segunda parte de la película y nos encantaría conocer sus historias. Escríbanos, mándenos sus anécdotas, todo lo que ustedes sepan, todo lo que ustedes quieran, a nosotros y a la Presidenta, por supuesto, para hacer una cosa en conjunto. Y eso nos va a ayudar mucho para hacer la segunda parte que vendrá en el 2025, ya pronto. Y acuérdense que México también se escribe con M de migrante. A day without a Mexican. No more burritos in your restaurant. A day without a Mexicano. Hola, soy Bernie Viena, un orgulloso inmigrante mexicano que vivo aquí en la bandera de Arizona desde hace 30 años. Algunos dicen que los inmigrantes solo tomamos los trabajos y no contribuimos. Esto es totalmente falso. De hecho, yo genero empleos para más de 60 americanos. Ahora les voy a platicar cuánto nosotros inmigrantes pagamos en impuestos aquí en los Estados Unidos. En 2022, los migrantes contribuimos con $96,700 millones en impuestos federales, estatales y locales. En ese mismo año, se estima que el número de personas mexicanas en Estados Unidos fue de 5 millones, 45% del total. Lo anterior implica que las personas migrantes mexicanas contribuimos con cerca de $43,500 millones al gobierno de los Estados Unidos. Ahora ya lo saben, las y los inmigrantes mexicanos trabajamos muy duro y también pagamos lo justo para apoyar la economía de los Estados Unidos. Mi nombre es Heriberto Berrueta, originario de Guazumán, Michoacán, y quiero mandarle un saludo desde aquí, desde mi fábrica de paletas del estado de Washington, aquí para que vean nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, que desde aquí la estamos apoyando, para que vea que nosotros los mexicanos venimos a trabajar duro aquí para mandar recursos a nuestros familiares a México, que el gobierno de Estados Unidos vea que también no somos una carga para el país y que nos acepten tal y como somos, como personas trabajadoras. Entonces ahí le encargo a nuestra presidenta que
abogue por nosotros los migrantes. Hasta ahorita estamos muy orgullosos de ella y que así siga en el segundo piso de la cuarta transformación. ¿No tienen más? A ver, otros dos más por ahí. ¿Sí los tienen? Desde Denver, Colorado. Felicidades a todos los inmigrantes del mundo en el Día Internacional del Inmigrante. Buenos días a todos los mexicanos y mexicanas, donde quiera que se encuentren. Buenos días, Presidenta Claudia Sheinbaum. Saludos desde San José, California. Hola paisanos, les mando un fuerte abrazo desde San Antonio, Texas. Muchas felicidades en su día. Somos la salsa que le damos el sabor a la economía de Estados Unidos. ¡Viva México desde Taft, California! Doctora Claudia Sheinbaum, un orgullo tenerla como nuestra primer mujer presidenta de México. Confiamos en ustedes. Un abrazo desde Denver, Colorado. Hola, somos las Twins, Ellie y Maggie. Desde Santa Mónica, California. Le mandamos un fuerte abrazo desde Canadá y que viva México. Presidenta Claudia, le mando un abrazo desde Francia. Aquí pasamos mucho frío, pero nos cobijamos con el amor del pueblo de México que no tiene fronteras. Desde el área de la Bahía de San Francisco le mando un caluroso saludo. Aquí, como en toda la Unión Americana, habemos millones que la apoyamos. Claudia, desde Minnesota, aquí en Estados Unidos, queremos mandarte todo nuestro apoyo. Contamos con el pueblo de México y que viva México. Mandamos un gran abrazo desde Barcelona. Desde el río San Logan, en Montreal. Doctora, desde Hawái, las mexicanas te apoyamos. Desde Madrid, todo el apoyo desde Francia. Su servidora Stephanie Fernández le manda un abrazo con mucho cariño desde el Círculo Polar Ártico Noruega. Porque amamos a México, aún estando lejos. Desde Luxemburgo. Desde Ljubljana, Eslovenia. Desde Zurich, Suiza. Desde Denver, Colorado. Saludos desde la ciudad de La Milla. Desde Santa Ana, California. Que vivan los y las migrantes. ¡Viva México! Siempre vamos a apoyar a nuestros hermanos y hermanas migrantes. Adelante. Aquí, en medio. Adelante, vamos primero en las filas de adelante y si nos da tiempo vamos atrás. Hola, Presidenta. Gracias. Karen Ballesteros, de Canal 11. Primero, preguntar sobre el tema, sobre esta aplicación del botón de alerta que presentaba el canciller. Si nos puede detallar cómo va a funcionar exactamente, quién la está desarrollando, cuándo empezaría a funcionar y si es similar a la aplicación que se tiene ahora en la Ciudad de México. Sí, lo estamos desarrollando con el apoyo de la Agencia de Transformación Digital y la idea es que sea una aplicación muy sencilla porque la queremos fundamentalmente para casos realmente de emergencia, ¿no? En el momento en que la necesites. ¿Cuándo es cuando la puedes necesitar? Pues cuando te sientas que estás frente a una detención inminente y lo único que hace, que es importantísimo en el proceso, primero, avisarle al consulado para que el consulado tenga notificación y se pueda movilizar al más cercano en el que te encuentres. Obviamente detecta tu ubicación. Segundo, avisarle a los familiares que tú hayas previamente seleccionado que quieres que sepan, que es otro problema que a veces ocurre, la comunicación entre quien pudo haber sido detenido y sus familiares. Y tercero, notificar directamente a la Cancillería. Entonces, es relativamente sencillo, tiene únicamente esas tres funciones. Les decía yo que algunos abogados que nos están auxiliando de las asesorías que se han contratado en Dallas, Texas, tienen un procedimiento muy similar que lo han estado utilizando con buen éxito, o sea, funciona. Lo más importante, si alguien por alguna razón llega a ser detenido, independientemente de su estatus migratorio, es que el consulado debe estar informado. Por ley lo tendría que hacer la agencia que ejecutó la detención. En general, hasta ahora se ha estado haciendo. Esos son los reportes que tenemos. Pero de cualquier forma, esto es lo que garantiza que el consulado esté enterado y podamos tener una reacción rápida. ¿Y para cuándo se tendría? 6 de ¿se tiene enero. una fecha estimada? ¿6 de enero? En enero. Ok, muchas gracias.
En otro tema, Presidenta, bueno, igual sobre migración, ayer se reunió la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, con Sergio Céspedes, el próximo titular del Instituto Nacional de Migración, saber sobre qué giró esta reunión. ¿Cuáles son las prioridades que usted le daría, ¿no? O las instrucciones que usted le daría al próximo titular sobre las acciones prioritarias desde el Instituto Nacional de Migración y cuándo él tomaría ya el cargo oficialmente? Sí, va a haber un periodo de transición. Es un tema obviamente delicado y entonces va a haber un periodo de transición entre Francisco y Sergio Salomón. Y además vamos a hacer algunas modificaciones al Instituto Nacional de Migración que permita convertirlo realmente más bien en un instituto de apoyo a la movilidad humana. El instituto tiene distintas funciones, desde la función de recibir a nacionales y extranjeros en los aeropuertos, en lugares autobuses, etcétera, en donde hay estaciones de migración, hasta pues la parte de, digamos, control de migración en el sur del país y varias funciones que tiene el instituto. Entonces, queremos hacer una transformación profunda del instituto y mientras tanto pues va a haber un periodo de transición y ya lo estaremos informando. Y quien está encargada pues es la secretaria de Gobernación con el apoyo de Relaciones Exteriores. Okay. Ayer también se daba a conocer este anuncio por parte del llamado SAR de la frontera, que indicaba que a partir de la entrada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos se comenzaría con esta detención de familias migrantes. Incluso mencionó que no importaba si había niñas, niños que habían nacido en Estados Unidos, también que comenzaría, ¿no?, a detenerlos, a ponerlos en estos centros de detención que pues se habían erradicado con el gobierno de Joe Biden. Saber cuál es su postura, la postura del gobierno, el llamado que hace sobre todo para la protección de las infancias migrantes. Lo primero es que las y los mexicanos que trabajan en Estados Unidos cumplen una función muy importante. Para la economía de México sí, con las remesas que envían y el apoyo que envían a sus familias, que es un apoyo al país, pero también cumplen una función muy importante para la economía de los Estados Unidos. Y por eso la información que hemos estado dando y que vamos a seguir dando. Y es una información que hemos dado al gobierno de los Estados Unidos en este momento con la administración Biden y que vamos a seguir insistiendo con la administración del presidente Trump. Segundo, pues darle la protección a las y los mexicanos que están en Estados Unidos y por eso lo que presenta hoy el canciller, que sepan que tienen derechos, que no se puede deportar a una persona tomándola y llevándola a la frontera, sino que tiene que seguirse una serie de procedimientos legales que son procedimientos en Estados Unidos. Entonces, estamos haciendo esta campaña en Estados Unidos a través de los consulados para que las y los mexicanos sepan cuáles son sus derechos y en caso de alguna detención, pues que puedan llamar al consulado para que reciban todo el apoyo jurídico y legal. Entonces, es esta visión que tenemos de apoyo a las y los mexicanos en Estados Unidos, de conocimiento de lo que aportan las y los mexicanos en nuestro vecino país y al mismo tiempo pues todo el apoyo que tenemos que dar en caso de que se dé una situación de deportaciones a las familias mexicanas, todo el apoyo legal y también en México, cuando lleguen a México, que sean recibidos bien, con una bienvenida. Gracias. En otro tema, ayer daba a conocer sobre este albazo que intentó, que realizó el IFT. ¿Nos podría dar más información sobre estas concesiones? ¿Por qué me platicas? Con su permiso. Bueno, como ustedes saben, el espectro radioeléctrico es propiedad del Estado mexicano, ¿no? Y el espectro radioeléctrico tiene distintas bandas, ¿no?, bajas, altas, para distintos usos. Puede ser radiodifusión o puede ser conectividad, por ejemplo, ¿no? El IFT tiene dos funciones centrales. Una tiene que ver con el tema de competencia y la otra tiene que ver justamente con la otorgación de espectro y licencias, ¿no?
Y esto, como en cualquier otro bien público, se hace por medio de concesiones, ¿no? Como ustedes saben, inició con la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, pues la propuesta de simplificación que incluye la desaparición del IFT. Y este es un trayecto pues, que se han dado desde febrero, y justamente un día antes de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación lo que el Congreso mexicano aprobó, pues se hace pública inicia, digamos, el proceso ya público de la licitación de más de 2.400 cachitos y cachotes de espectro, ¿no? Algunos son cachitos porque son espectros locales, por ejemplo, para radios comunitarias, y algunos son muy grandes, como la de 600 megahertz, que permitiría a un proveedor de telefonía celular proveer o crecer los servicios de 5G, ¿no? Que es parecida a la de 700 que tiene Altán, por ejemplo, que usa Altán. Entonces, nosotros creemos tres cosas de manera importante. Uno, creemos que el proceso de licitación de ocurra con la configuración final que tendrá el regulador de telecomunicaciones, ¿no? No es apegado a lo que llaman en inglés due diligence o diligencia apropiada, que si hay una institución que se está reconfigurando, que entre sus atribuciones está la de otorgar concesiones de espectro, pues esto ocurra mientras justamente está modificándose, ¿no? Esto da certeza jurídica tanto al Estado mexicano como a quienes adquieran concesiones de espectro. Segundo, creemos que la licitación como está planteada pues no cumple a cabalidad con algunos objetivos de cobertura social, ¿no? Y esto es importante porque es parte del mandato que tiene el propio IFT y que está en la ley y en la Constitución, que el tema de cobertura en general, ¿no? Pero sobre todo cobertura social para extractos de menores ingresos o áreas remotas en donde no hay infraestructura. Y tercero, pues el tema del cobro de espectro, que es parte del aprovechamiento que tiene que tener el gobierno mexicano. Entonces, nosotros creemos que el Pleno… ¿Qué vamos a hacer? Que vamos a cancelar. En primer lugar, la posición del gobierno de la presidenta, y que evidentemente compartimos nosotros, es que esta licitación se frene, ¿no? En segundo lugar, esto tiene que aprobarse y nosotros creemos que así va a ser en los siguientes días por los comisionados del IFT que frenen esta licitación. Y en tercer lugar, hay una estrategia junto con la consejera jurídica Ernestina Godoy, pues para justamente garantizar que en la siguiente semana y media, 2, esto quede frenado y en su caso se vuelva a iniciar el proceso una vez que esté configurado el nuevo regulador de Telecom y el nuevo regulador de competencia, ya como está establecido en la reforma del 28 constitucional. No se van a entregar. No. O sea, lo que dice el decreto que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación es que tienen que extinguirse, tiene que haber un decreto de extinción de estos organismos que sale ya en estos días. El IFT se divide en 3 áreas, sus funciones. Una va a la agencia digital, otra un organismo que se va a crear en donde van a estar juntos una parte de las funciones del IFT y la COFESE. Es un organismo descentralizado que vamos a crear el próximo año, ya en enero, con sus leyes secundarias, y otra parte se va a comunicaciones y transportes. Quisieron dar un albazo, imagínense licitando todo lo que queda del espectro. Entonces, pues no se puede permitir eso, porque la decisión es del Estado mexicano. No es la decisión de unos cuantos personas que son parte hoy del IFT que molestas por supongo, ¿no? Quienes quisieron dar este albazo. Entonces no va a proceder. Vamos a hacer todo lo jurídico que sea necesario para que no proceda, porque no es correcto. ¿Quién le dio esa concesión
licitación del 5G. No, se abre la licitación. O sea, abrieron la licitación de todo lo que queda de la banda, pues no. Sí. ¿Qué frecuencias de radio se están necesitando? ¿Cuántas frecuencias de radio eran? 2.400, imagínense. En todo el país, todo el país. O sea, lo que queda prácticamente del espectro, lo quisieron licitar un día antes de que… Entonces, eso no va a proceder. No, no es necesario. No es necesario, sí. Sencillamente a la hora de extinguir el organismo, pues ya no tiene atribuciones para licitar y el nuevo organismo pues va a cancelar cualquier licitación que pretendían hacer. Bueno, a ver, acá. Hola, Presidenta, buenos días. César Huerta, de la revista Polemón. La primera que quiero hacer la pregunta es sobre lo que veíamos de Arau, del Día Sin Mexicanos. Me llamó mucho la atención que vaya a ser esta segunda parte y va relacionada con que en la mala noticia de que deportaran a mexicanos, ¿usted tiene pensado un programa que pudiera incorporar a estos mexicanos a la economía pues de México, a que aportaran al PIB, considerando que, como lo muestra la película de Un Día Sin Mexicanos, pues los mexicanos son muy trabajadores y son muy calificados, e incluso aquí nos llegó a decir muchas veces el presidente López Obrador que se llevaban a soldar a muchos mexicanos, a hacer muchos trabajos que en realidad en Estados Unidos ya no había quien lo pudiera hacer como además son en la los película. mejores. Exacto. Los trabajadores del campo, de las fábricas, de la construcción. Vean ustedes todo lo que han aportado y además tienen pequeñas empresas o grandes empresas incluso en Estados Unidos. Entonces, primero que reciban todo el apoyo del gobierno de México a través de los consulados y que sepan cuáles son sus derechos. Segundo, pues lo que hagamos de política exterior de alto nivel en su momento con ya la administración del presidente Trump. Y tercero, a todos aquellos que lleguen a nuestro país, siempre se les va a recibir y se les va a dar los apoyos sociales, los programas de bienestar y también todo el apoyo que requieran, que en su momento ya lo estaremos informando. Y Un Día Sin Mexicanos pasa por Canal 11, no lo había anunciado. Pasó el 25. Bueno, a ver si la pueden volver a pasar. Otra vez está no bien. la anunciamos. Y en efecto, Sergio Arau con su compañera van a hacer la segunda parte. Es una película muy buena porque muestra qué pasaría si dejaran de trabajar los mexicanos que viven en Estados Unidos un día. Entonces tiene alguna parte pues más en una sátira, digamos, pero muestra de fondo lo que significan las y los mexicanos en Estados Unidos. Sí. Y, Presidenta, es diciembre y yo sé que estamos en un modo como navideño, con amor y buenos deseos, pero hay quienes parecen estar caminando en otra vía y están muy enojados y siguen difundiendo ataques. Por ejemplo, está Héctor Aguilar Camín, quien aseguró que en México la democracia fue destruida con las armas de la propia democracia y advierte que su gobierno, pues el próximo año ya será tiránico, que empieza ya la tiranía en el próximo año, ¿no? Es decir, que ya estamos casi en una dictadura. Además de Aguilar Camín, pues hay otros personajes que vuelven a insistir en que no se sabe quién gobierna México y que si es usted o es el presidente López Obrador, siguen ahí dando lata a ciertos payasitos del YouTube ahora. ¿Qué opinión le merecen estas afirmaciones y cómo responde a quienes llevan meses deslegitimando su liderazgo con este tipo de comentarios machistas y mentirosos y difundiendo la idea de que pues en México hay una dictadura? ¿Cómo dices que dijo Aguilar Camín? Que la democracia se derrotó con la propia democracia. Fue destruida por la propia democracia. O sea, ¿cómo es que la democracia se derrota con democracia?
¿Y eso es autoritarismo? Ajá. No, pues. Y además lo dice como en una cadena de radio que se escucha por todos lados. Están muy molestos por varias razones. Una, porque se acabaron los recursos públicos para su beneficio. Ese es lo que más molestos lo tiene. Aquí el presidente, no lo traemos hoy, pero a ver si un día lo recordamos. El apapacho de Salinas de Gortari, Aguilar Camín, que como no terminaba el trabajo que se le había encargado, pues seguía pidiendo más y más y más. De Salinas de Gortari, quien llegó a la presidencia con un fraude electoral, no precisamente con democracia. Muchos intelectuales como él y otros decidieron acercarse en aquel momento a Salinas de Gortari. Yo recuerdo en el 88, después del fraude electoral contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que en aquel entonces se formaba, se estaban uniendo las fuerzas, porque hubo muchas fuerzas de muchos lugares que apoyaron en su momento al ingeniero Cárdenas. Nosotros, digo nosotros porque éramos una generación, pues desde la universidad, después del movimiento del CEU, muchos de nosotros decidimos apoyar al ingeniero Cárdenas. Y así como había movimientos sociales, igual partidos políticos, dirigentes políticos, sea de movimientos sociales o de partidos políticos, decidieron apoyarlo, pero sobre todo lo apoyó el pueblo de México en un momento muy trascendente del país. Viene el fraude electoral y la imposición de Salinas de Gortari, y este grupo de intelectuales saca un desplegado mientras estaban las movilizaciones contra el fraude, diciendo que en realidad no había habido un fraude electoral y que pues prácticamente ya se habían acercado al poder en aquel desplegado. A ver si en algún momento lo podemos encontrar, aquel desplegado. Vamos a buscarlo. Un desplegado que sale en el 88, principios, yo creo que en el 88. Y son todos estos intelectuales que el presidente llamaba intelectuales orgánicos al poder de entonces, que se acercan, y se acercan principalmente vinculados con recursos económicos. Los cooptaron, digamos. Cuando en el 18 llega el presidente López Obrador, pues a lo mejor tenían alguna esperanza de que siguiera ese flujo de recursos, pero no. Entonces se enojan muchísimo, y lo que les ha ido pasando es que su enojo como que les pone un velo que evita que hagan un análisis de lo que realmente está pasando en el país, y es un apoyo popular muy grande a la Cuarta Transformación, por la revolución de las conciencias, pero también porque ha dado resultados para el beneficio de quien menos tiene, pero para el beneficio de todos. Ayer estaba viendo, por ahí sale una gráfica de las reservas del Banco de México, histórico, récord. Es decir, la economía está sólida. También salió recién la inflación, que bajó todavía más la inflación, y no digamos pues lo que significa la inversión extranjera directa, la mejora en salarios, la disminución de la pobreza, de las desigualdades. Entonces este grupo, y particularmente estos comentócratas, no entienden lo que está pasando en el país y dicen cosas tan absurdas como eso de que el autorismo llega a través de la democracia. O sea, ¿cómo? Entonces, lo que hay es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y va a seguir habiendo, porque no nos vamos a alejar del pueblo de México. Entonces, si en el 18 tenían esperanzas de recibir algún apoyo económico, pues en el 24 a lo mejor también tenían un poquito de esperanza de que las cosas cambiaran. Pero
Si nosotros venimos luchando en este movimiento desde hace años, ¿cómo nos vamos a traicionar a nosotros mismos? Entonces, esta idea de que gobierna López Obrador desde Palenque, pues la verdad es que ¿a quién importa? Que lo sigan creyendo ellos, ¿no? La verdad. O sea, que sigan haciéndose las ideas que quieran hacerse. La gente sabe que hay un gobierno que responde al pueblo de México, que responde a los principios de la Cuarta Transformación, que responde a los principios del humanismo mexicano, de la economía moral, y que no nos vamos a traicionar ni a nosotros mismos ni al pueblo de México. Entonces, cualquiera que creyera que no iba a haber reforma al Poder Judicial, que no íbamos a aprobar los programas de bienestar, que no íbamos a desaparecer los organismos autónomos, que no representaron lo que supuestamente iban a representar, que era el combate a los monopolios, sino sencillamente actuaron en contra de las empresas públicas y al mismo tiempo hicieron un dispendio de recursos que todos conocemos, la cantidad de recursos públicos que se utilizaron para beneficio personal. Entonces, sencillamente estamos siguiendo lo que siempre defendimos. Entonces, ellos pueden seguir escribiendo. El asunto es que ellos se alejan cada vez más. Cada vez menos personas los siguen. Cada vez menos personas los leen. Pero bueno, hay democracia, ¿no? Porque siguen escribiendo lo que ellos decidan y va a seguir habiendo, porque hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, y la democracia la entendemos como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Muchas gracias, presidenta. Y hablando de